Allá vamos. La Argentina advirtió a Uruguay que apelará a la Corte de la Haya en su reclamo por la ex Botnia. La Cancillería envió a la Embajada de Uruguay en Buenos Aires una nota oficial de queja en la que pidió formalmente el inmediato cese del aumento de la producción de UPM Botnia. La comunicación constituye un escalón más en el conflicto bilateral por la pastera y supone que, de no mediar una imprevista solución, el caso deberá ser definido por el Tribunal Internacional holandés. Chequea si estás. La Justicia Nacional Electoral habilitó el registro de infractores de las PASO. En el listado figuran los electores que no emitieron su voto en las primarias del 11 de agosto pasado y no justificaron debidamente su omisión. Quienes no aparezcan en el padrón podrán deshacerse del cupón que le fue entregado al momento de votar. El registro de infractores al deber de votar ya puede consultarse en el sitio infractores.padrón.gov.ar. A la Casa del Evasor. La AFIP firma un nuevo convenio de intercambio de información tributaria con Suiza. El organismo recaudador profundizará el cruce de datos financieros con Suiza con el fin de detectar a contribuyentes argentinos que hayan fugado divisas hacia entidades bancarias de ese país. El acuerdo se firmará en enero y es posible gracias al reciente ingreso de Suiza al grupo de países comprometidos en la lucha global contra la evasión de impuestos y la fuga de capitales. Muy bien, estos fueron los títulos entonces más importantes del día de hoy. Hay una noticia que también reviste cierta importancia para nosotros y tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos a partir de un acuerdo que han hecho los republicanos y los demócratas para no llevar a Estados Unidos al default. Sayat. Mañana hubiese sido el default de Estados Unidos si no se hubiese alcanzado este acuerdo entre demócratas y republicanos. Sí, se llegó normalmente. ¿Hay alguna característica en particular que tenga el acuerdo? Sí, digamos, la verdad que es un acuerdo bastante precario, porque por ejemplo la propuesta del Senado eleva el techo de endeudamiento de Estados Unidos hasta el 7 de febrero. Sí. O sea que ahora el 17 de octubre vencía la posibilidad de las refinanciaciones si no tenía una autorización. Hoy la deuda total de Estados Unidos es 16,7 billones de dólares. Ahora dice, bueno, se pueden endeudar más hasta el 7 de febrero. Y viste que también no se le aprobó el presupuesto. Sí. O sea que estuvo cerrado algunas áreas de gobierno de Estados Unidos. Entonces ahora es que se le permite abrir hasta el 1 de octubre hasta el 1 de enero. Sí. O sea que hasta el 1 de enero. Entonces de aquí hasta enero van a negociar demócratas y republicanos los recortes del gasto para poder después habilitar un acuerdo de más duración. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más relevante de lo que ha sucedido hasta ahora? Es que solo la existencia de la posibilidad de que la potencia mundial, Estados Unidos, ingrese en default, ya te habla de un escenario internacional diferente. Antes es que Estados Unidos era potencia mundial, imponía lo que se le ocurriese a nivel económico. Hoy vos te encontrás que el riesgo de un default no es en países emergentes, no es en países periféricos, es en Estados Unidos. Una pregunta, profe. ¿Qué pasa con la ley de cobertura social, médica, que era uno de los puntos en debate? Y yo creo que ahí es donde está la negociación entre republicanos y demócratas, de aquí hasta fin de año. Obama mantuvo una posición muy dura, diciendo que no iba a haber ningún cambio. Vamos a ver, la verdad que este fue un anuncio de esta última hora. Hay que ver cómo va a evolucionar la negociación por lo pronto, simplemente en un análisis muy superficial, si el acuerdo es solamente hasta enero y febrero, la verdad que ahí Obama algo tuvo que estar cediendo frente a los republicanos, porque hasta antes de este acuerdo, Obama quería un acuerdo de más largo plazo. Clarísimo, Sayat. Vamos a cambiar de tema. En este caso tiene que ver con la situación que se desencadenó a partir del video que conocimos todos y por muchas veces repetido sobre la situación de Cabandier en un momento en que atravesaba un control policial en el partido de Lomas de Zamora. Allí se le pidió un documento, Mariana, que tenía que ver con el seguro del auto. El seguro del auto, sí. El episodio repetido y explotado por la oposición o por los medios que militan en la oposición generó como muchas dudas en torno a qué hay que llevar en el auto. Exactamente. Más allá que, convengamos, la actitud que tuvo Cabandier en ese momento es reprochable y él pidió disculpas. Sí.
más allá del aprovechamiento electoral que se ha hecho de este asunto, creo que lo que queda flotando es qué hay que llevar en el auto cuando uno va manejando, ¿no? ¿Qué documentación para estar en regla? Y creo que eso es lo que queremos aclarar. Porque de hecho hemos escuchado enorme cantidad de conversaciones al respecto, inclusive me imagino montones de agentes de agencias de seguro automotor que están recibiendo llamados muchos llamados. En esa dirección. Sí, muchos no llamados, sé. porque aparte uno no sabe si tiene que tener el ticket, si se lo hacen por débito automático, si tiene que estar... ¿Y qué otras cosas más? Porque a veces es confusa esa información y favorece que haya esas rispideces o esos tironeos cuando uno lo detienen para algún control. Qué interesante. Qué interesante el informe. ¿En qué? ¿Pero qué informe? Todavía no hemos... No, pero que el que van a pasar seguramente sobre lo que se necesita y lo que se tiene que llevar o no en el auto. Yo sé lo que no hay que llevar en el auto. Sí, me parece muy bien, Magallanes. Eso... A Cabandí en época de elecciones. No, pero eso... Y ni siquiera fue en época de elecciones, fue en mayo. Corrámoslo. Vamos a preguntar algunos datos sobre esta inquietud justamente de qué documentación hay que tener y hay que presentar al momento de una inspección policial en la vía pública con un automotor, y para eso estamos en contacto con Gonzalo Bagú, que es director de fiscalización de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un abrazo Luciano y a todo el equipo. Contanos, Gonzalo, cuál es la documentación que hay que presentarle a cualquier agente de tránsito frente al requerimiento de, me imagino yo, cualquiera de estos papeles que hacen falta para circular. Bueno, es interesante aclarar en este punto que es muy simple, no hay que dar muchas vueltas. La Ley Nacional de Tránsitos estipula claramente qué es lo que hay que llevar en el vehículo, y básicamente son la licencia del conductor, que demuestra que esté habilitado para conducir, el rodado que esté manejando en ese momento, la cédula verde del vehículo, la BTV o la RTO, la revisión técnica obligatoria según el caso. Esto está en todo el país, en algunas jurisdicciones se denomina BTV, en otras RTO. Y acá en el caso también, perdón, que la ley exige que el conductor tenga el comprobante de que tiene el seguro en vigencia del vehículo. Cuando nos referimos al comprobante, lo que estamos diciendo es que debe tener en su poder el cartón que entrega la compañía de seguro, donde indica que ese rodado, chapa patente, el que se trate en el caso, está comprendido y con vigencia, está asegurado en el periodo en el que está circulando. Aclaramos de movida que no es bajo ningún punto de vista exigible por la autoridad, sea nacional, provincial o municipal, el comprobante de pago de dicho seguro. Lo que nosotros necesitamos exigir y constatar es solo que el auto esté asegurado. Y después el conductor realiza o no realiza el pago, cuál es la modalidad, no es algo exigible. Es importante despejar dudas en este sentido, porque el comprobante de que la póliza existe es una tarjeta, un carnet, del tamaño de una tarjeta de crédito que nos da la compañía de seguro, donde figura cuál es el periodo de cobertura. Gonzalo, Mariana Carvajal lo saluda. ¿En qué casos, cuando se hace un control de documentación, hay que retener el auto? O sea, la autoridad policial puede retenerlo. Cuando falta, ¿qué tipo de documentación? Bueno, esta es la documentación obligatoria para circular. Frente a la falta de cualquiera de esa documentación, ya sea licencia, cédula verde, BTV o comprobante de póliza de seguro, el auto no puede seguir circulando. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros estamos realizando un control y detectamos que un vehículo no está asegurado. Claramente ese vehículo no puede seguir circulando, más allá de que se realice la infracción y debe ser retenido, hasta que o llegue el comprobante de que efectivamente está asegurado, o aquel que es el infractor vaya al juzgado, establezca con el juez cuál es la multa que debe cumplir, por supuesto saque el seguro y lo pueda retener, pero cualquiera de la falta de documentación, entre otros casos, de esta documentación obligatoria, implica la retención del vehículo hasta tanto se subsane la falta. Gonzalo, y si yo muestro en ese momento una credencial de seguro que no está actualizada, pero que sí da cuenta de la póliza, ¿es una documentación que permite que un vehículo continúe la circulación o no? La credencial de póliza implica cuál es el periodo asegurado. Generalmente es anual e indica de cuándo entra en vigencia y cuándo es su vencimiento. Si usted está siendo controlado dentro de ese periodo de vigencia, sí. Si esa póliza está vencida, claramente no puede seguir circulando. Aquí en Capital Federal, Gonzalo, no hay verificación técnica vehicular, el BTV, ¿no es cierto?
No, hay RTO, que es en realidad una manera distinta de denominarlo, pero en los dos casos estamos hablando de la revisión técnica obligatoria técnica que debe llevar cualquier auto que está circulando. Más allá de la jurisdicción, en algunas provincias se ha denominado BTE y la idea es nacionalizar este plan, en otras se sigue llamando RTO, pero en los dos casos es la revisión técnica obligatoria del vehículo que demuestra que está en condiciones de circular. Depende... Me gustaría aclarar un segundo que también la ley indica que es exigible y es motivo de sanción aquellos vehículos que deben circular de manera obligatoria, todos los rodados, con matafuego y con balizas portátiles. Después hemos entrado en grandes discusiones de qué otro elemento exigible o no. Esos son los dos elementos obligatorios. Después podemos aconsejar que llevemos lo que llamamos botiquín, que llevemos distintos tipos de auxilio, pero lo que es obligatorio y también impide la circulación es no contar con el matafuego o con la baliza portátil, que es la que se utiliza en caso de tener alguna detención sobre la calzada. Eso le iba a preguntar, porque en algunas jurisdicciones a veces se exige también ese chaleco y el botiquín. Eso no es obligatorio, es opcional en todo caso. Lamentablemente tenemos enormes discusiones con muy pocas jurisdicciones que todavía están exigiendo o tienden a exigir cosas irrisorias para nosotros como... que la verdad que no sé qué decirlo, pero hay una provincia que todavía exige la bolsa mortuoria. La verdad que nosotros... ¿Una bolsa mortuoria? En contra de la bolsa mortuoria. Ya no es que nosotros estemos directamente en contra, sino lo que nos interesa es ser muy claro que la Ley Nacional de Tránsito indica que no es obligatorio para circular en la Argentina contar con dicho elemento. Lo que acabo de nombrar es lo que es obligatorio. Y por supuesto que la Argentina... incluye a cualquiera de sus provincias y a cualquiera de sus municipios. Ahora, en esos casos es interesante aconsejar, porque nosotros no podemos decir cómo manejarse en caso de que se le requiera algo que no es obligatorio según la Ley Nacional de Tránsito, tomar constancia de quién se nos está haciendo la infracción para inmediatamente comunicarnos con el juzgado competente y emitir la denuncia, porque la verdad nos parece que no solo que es impropio, sino que es claramente ilegal. Bagú, Alfredo Zayat lo saluda. Una pregunta, la gente que lo detiene a uno ahí para pedir la documentación, tanto puede ser metropolitana, federal, provincial, gendarmería, ¿puede filmarlo mientras está realizando el procedimiento? Bueno, la verdad que no es que haya una legislación que lo prohíba o lo habilite. Yo personalmente, como uno de los directores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, considero que es impropio, pero bueno, es cierto que no podría decir que está prohibido en alguno de sus motivos. Yo creo que es un procedimiento que no corresponde a un agente público que está realizando un control y que sabemos nosotros que estamos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial mucho tiempo en la ruta, que a veces este tipo de controles generan malestar. También es cierto que cuando uno explica cuál es la finalidad y que estamos tratando de evitar siniestros y no infracciones, porque la lógica no es infraccionar, sino es prevenir y que no sucedan hechos de tránsito, el 95% de las personas controladas terminan accediendo a qué es lo que están reclamando, más allá de que cuando a uno le toca que lo controlen, a veces se pone molesto. Todos los días estamos reclamando nosotros mayores controles. Claro. Yo en lo personal creo que es impropio, pero insisto, es una opinión personal. Nosotros desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo ningún punto de vista lo estamos haciendo con nuestros agentes, ni en los operativos donde participamos con otras fuerzas nacionales, provinciales o municipales. O sea que no es usual que los agentes de seguridad filmen a las personas que detienen para pedirle la documentación. No, por supuesto que no es una práctica habitual. De hecho, es algo aislado, entiendo yo, porque ya hace tanto que venimos trabajando en esta materia, la verdad que no tenemos casos en que se proceda de esta manera. Pero bueno, insisto, no hay en eso, como en muchas otras cuestiones, necesidad de que haya una ley, lo que tiene que ver con el comportamiento del funcionario público, y yo en lo personal considero que es completamente impropio, porque lo que se está haciendo es un acto de gestión, de control puntual, y uno tiene que hacer entender y razonar a quien que está controlando por qué se está revisando eso, y que además hay una ley que indica con claridad qué es lo que se puede exigir y qué no. Cuando uno con la gente explica
se toma unos minutos de paciencia, la gente accede rápidamente a ser controlado, porque en el fondo es para beneficio de ellos. Me quedé pensando con la verificación vehicular. ¿A partir de hay una antigüedad del vehículo que se debe llevar o todos los vehículos, sin importar su antigüedad, tienen que tenerla? Cuando un vehículo sale 0 kilómetros, está técnicamente apto para circular. A partir de los 2 años tenemos la revisión técnico obligatoria, la BTV, que deben empezar a ejecutar. Está clarísimo. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Era Gonzalo Bagú, entonces director de fiscalización, de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con algunos detalles que entiendo yo que se han desencadenado, como preguntan muchos de nosotros, a ver cuál es la documentación que hay que presentar y efectivamente si uno puede habilitar o no a la fuerza a una filmación de las características que estuvimos viendo, porque también entiendo más allá de las consecuencias políticas que están analizándose y dando vueltas por todos lados, esta cuestión está presente en cada uno de nosotros como usuarios de automotores de otra manera, digamos. Sí, no con sobre esta todo lectura cuando se política, acercan las vacaciones, ¿no? Que uno sale a la Exactamente. ruta y piensa que hay que llevar. Y lo que señalaba en relación al botiquín Sí. y al chaleco, en la provincia de Buenos Aires se suele exigir muchas veces. Y uno duda, porque dice, si me dijeron que no, y en ese momento de discusión, ¿qué haces? Es cierto, puedes anotar el nombre de la persona que intervino, pero bueno, después te tenés que comer el garrón de ir hasta el juzgado, que por ahí queda, si vas para la costa, queda bastante lejos de tu domicilio. Sí, lo mismo y esas que los cosas. números de patentes en los vidrios del vehículo, digamos, en las ventanillas. Si tiene que estar impreso o no allí el número de la patente o un número de motor, no sé Sí, cómo es, qué es lo que se sí. imprime. Hay algunas zonas en las que efectivamente hay como grises al respecto con la ley. ¿Qué pasa, Magallanes? Porque le veo que me está haciendo caritas. ¿De qué se trata lo suyo? No, prepárense, salgan maquillados ustedes. ¿En qué sentido? En cualquier momento le clavamos un gendarme con un video a cualquiera de ustedes, ¿eh? No tengo ningún problema, Magallanes. Yo tengo mi documentación en orden. Hoy vi el tercero, ¿El tercero de los qué? Cabandier 3. Sí. Veo que lo van dividiendo. Es cortita. Es como volver al futuro, digamos, ¿no? Dura 6 segundos, pero también es apetito. Tiene un guión ¿Está bien? espectacular. 10 Magallanes. ¿A usted lo dejó conforme? 10 Magallanes. Suspenso, intriga, acción. Movimiento, acción. Ay, Dios mío, vamos a corte en un ratito, seguimos que todavía es temprano.